Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a analizar un tema que lo tuvieron que haber visto desde la primaria, desde cuarto de primaria. Ustedes están analizando lo que son las fracciones y todas sus características, además como la suma, la resta y cómo simplificar, ¿sí? Pero en vista de que muchos no saben cómo simplificar fracciones, ahorita lo voy a explicar en este video, ¿sí? Esto lo vamos a ocupar cada que sea posible, ¿sí? En el video pasado de cómo convertir decimales a fracciones, yo lo hice y lo dije así de manera rápida porque muchas cosas yo presupongo que ustedes ya las deben de saber porque lo vieron en la primaria, ¿sí? Pero bueno, entonces, si alguno de ustedes no lo llegó a ver o no se acuerda, vamos a explicar en este video cómo se debe de simplificar, ¿sí? Vamos a colocar aquí varias fracciones. Bien, vamos a comenzar con estas 5, ¿sí? Lo primero que debemos de tener en claro para poder simplificar es que tanto el numerador, que es el de arriba, como el denominador, que es el de abajo, se deben de dividir a fuerzas por el mismo número, ¿sí? Si arriba voy a dividir por 2, abajo también debo de dividir entre 2, ¿sí? Si arriba voy a dividir entre 3, abajo entre 3. No puedo dividir arriba entre 2 y abajo entre 3. A fuerzas numerador y denominador debo de dividirlos entre el mismo número, ¿sí? Otra cosa, la división debe de quedar exacta. Si la división no queda exacta, no puedo simplificar, ¿sí? De acuerdo, vamos a comenzar con este. El 12 es divisible entre 2, así como el 20. Entonces, ambos los voy a dividir entre 2, tanto el numerador como el denominador. 12 entre 2 toca 6, 20 entre 2 toca a 10. Este nuevamente lo puedo dividir entre 2. 6 entre 2 son 3 y 10 entre 2 son 5. Aquí ya no puedo dividir ningún número. Este va a ser mi resultado al simplificar 12 veinteavos. La siguiente, vamos a ver cómo queda. Comienzo, siempre debo de comenzar viendo con el número 2. Si no se puede con el 2, veo con el 3, con el 4, con el 5 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí sí puedo dividir entre 2. 100 entre 2 son 50. 200 entre 2 son 100. Nuevamente puedo dividir entre 2. Aquí queda 50 entre 2 son 25. 100 entre 2 son 50. Este número de aquí ya no lo puedo dividir entre 2, ¿sí? Entre 3 tampoco, entre 4 tampoco lo puedo dividir, pero entre 5 sí, ya que 25 y 50 son múltiplos de 5. Ahora este lo voy a dividir entre 5. 25 entre 5 son 5 y 50 entre 5 son 10, ¿sí? Ahora, este veo si lo puedo dividir entre 2. El de abajo sí se puede, pero el de arriba no. Entonces, no lo puedo dividir entre 2. Entre 3 tampoco, entre 4 tampoco. Sigue nuevamente entre 5. 5 entre 5, 1. Y 10 entre 5, 2. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi fracción más simple que yo puedo obtener. Siguiente, 75 ochentavos. Entre 2 no lo puedo dividir. Hay que tener en cuenta que para saber si puedo dividir entre 2 o no, la terminación de estos números debe de ser par. ¿Qué quiere decir par? Que debe de ser 0, 2, 4, 6 u 8. ¿De acuerdo, jóvenes? Continuamos con el siguiente ejemplo. 75 ochentavos. El 80 sí lo puedo dividir entre 2, pero el 75 no. Entonces busco otro, que sería el 5. 75 entre 5 son 10, 15.
80 entre 5 da 16. ¿De acuerdo? Ahora, este 15 dieciseisavos, yo ya no lo puedo dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el 16 se puede, pero el 15 no. Entre 3, el 15 sí se puede, pero el 16 no. Entre 4, el 16 sí se puede, pero el 15 no. Entre 5, el 15 sí y el 16 no. Entre 6, ninguno de los dos. Entre 7, ninguno. Entre 8, nada más el 16. Y como ya no se puede dividir, este va a ser mi resultado. Siguiente, 90 veinteavos. 90 sí lo puedo dividir entre 2, queda 45. 20 también, queda 10. Aquí, entre 2 no puedo dividir el 45. Entre 3 sí se puede el 45, pero el 10 no. Entre 4 ninguno, entonces sería entre 5. Entonces aquí es 45. Entre 5 son 9 y 10 entre 5 son 2. ¿Sí? Entonces, este de 9 medios sería mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debemos de comenzar con el 2 y verificar que tanto numerador como denominador se puedan dividir entre el mismo número. ¿Sí? Es bien importante que al hacer la división sea exacta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que sea exacta? Por ejemplo, 5 décimos. Si yo lo divido entre 2, vamos a hacer la división. 5 entre 2. 2 por 2 son 4 y sobra 1. ¿Sí? Al referirme a una división exacta, quiere decir que no exista residuo. Si existe residuo, no es división exacta y por lo tanto no se podría dividir. ¿De acuerdo? Entonces aquí entre lo que tendríamos que dividir es entre 5, queda 1 medio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esta es la aclaración de lo de simplificación de fracciones. Recuerden, es un tema que ustedes ya debieron de haber revisado en la primaria. ¿Sí? Entonces, recuerden, mi nombre es Edgar Boniek Mociño Hernández y cualquier duda, quedo a sus órdenes.